Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí con ustedes. Estamos hablando de temas interesantes. Estamos hablando de... Hemos estado comentando en los últimos videos de qué pasa, qué sucede cuando un Estado comete delito. Comete un delito con la excusa o el racionalizamiento de decir que la razón que se cometen estos delitos es porque se necesita para defender la patria, se necesita para expandir los intereses del país. ¿Qué sucede con eso? Y es aquí donde empezamos a hablar un poco en el video anterior, que empiezan aquí. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia particularmente, en muchos países, tienen excepciones a la ley. Excepciones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el gobierno del país donde ellos operan o pertenecen, les permite cometer delitos con obviamente ciertas cláusulas muy específicas, y una de ellas: no puede cometer el delito dentro de nuestro país, pero sí lo puede hacer afuera. Quiero que entiendan esto porque esto sucede en todo el mundo. Les vuelvo a repetir, esto no solo lo hacemos aquí en Estados Unidos, sino se hace en todos los países del mundo que tienen servicios de inteligencia. Funciona. En su país, le aseguro que los servicios de inteligencia funcionan exactamente igual, porque todos ellos se conocen. O sea, es un sistema muy interesante, muy perverso a veces, pero muy manipulador. Entonces, la justicia que obviamente no contemplaría eso si usted y yo, ciudadanos, lo tratáramos de hacer, no interviene en estas cosas. No solo la justicia, el sistema político, muchos políticos, sobre todo que están en ciertas comisiones y demás, saben de este tipo de operativos, y obviamente los líderes del país, del presidente o la presidenta para abajo, saben de esos tipos de operativos que se hacen a veces en países vecinos o se hacen en países extranjeros. Entonces, incluso le asignan presupuesto a esta gente. Pero lo que quiero comentarles aquí es que en muchos países esto es sabido, incluso no es un secreto, por los mismos sistemas de información. O sea, los periódicos, los diarios más importantes de su país, los periodistas, sobre todo los periodistas serios, más importante de su país, le aseguro que conocen a esta gente que trabaja en ese tema. O sea, esto no es ningún secreto. O sea, todo periodista de alto nivel en algún país tiene muy buena información dentro del sistema y sabe muy bien, él o ella, lo que ocurre dentro del sistema. Siempre hay esta información que se sale, ¿no? Entonces, no es un secreto, es un secreto para el público, es un secreto para el pueblo, pero no para el sistema, y sobre todo para la gente que está muy bien informada. O sea, en todos los países está el sistema de información, pero hay gente civil que tiene muy buenas fuentes de información, todos los hemos desarrollado, y que tenemos buenos contactos en todos los países y sabemos lo que ocurre en cada país, si queremos verdaderamente profundizar sobre algún tema. En el caso que les estoy hablando, estos operativos que yo les llamo, este tipo de operaciones internacionales, son conocidas. Y son conocidas y son protegidas incluso están protegidas por el mismo gobierno. O sea, si alguien por pura casualidad interviniera, y sucede a veces, en la que ha sucedido. Es más, yo conozco de varios países donde desafortunadamente hubo algunos policías que, sin darse cuenta, obviamente, porque esto pasa, sin darse cuenta, se enteraron de una operación delictiva y quisieron actuar sin darse cuenta de que estaban entrometiéndose en una operación gubernamental de un estado, y tuvieron muchísimos problemas. Incluso le voy a decir, tengo conocimiento de algunos en nuestros países donde el policía, el investigador, fue asesinado por este tipo de cosas, por saber cosas que no tenía que saber. Sucede absolutamente. Ahora, estoy hablando de las grandes potencias que tienen el sistema de inteligencia y que operan fuera de su país. Pero ¿qué ocurre?
En nuestros países particularmente, como no operamos internacionalmente tanto a nivel como lo hacen ciertos países del primer mundo, o sea, todos los grandes países del mundo tienen sistemas de inteligencia operativos en todo el momento. Y puede ser por razón de religión, por razón de creencias, por razón de ideologías políticas, están constantemente operando. Pero algunos de nuestros países que no tenemos tanto contacto internacional, que no tenemos representativos, pero no. Entonces, ¿qué pasa con esos sistemas? Muchas veces, desafortunadamente, amigos y amigas, esos sistemas son aplicados por el gobierno de turno dentro de su mismo país. O sea, si su país no tiene alcance internacional, esto es como le hablaba de las Fuerzas Armadas, si su país no tiene alcance internacional y los sistemas no tienen nada que hacer internacionalmente hablando, porque esa es la idea. Los sistemas, para que me explique, para que me entiendan mejor, los sistemas, todos los sistemas de inteligencia en todo el mundo de cada país, supuestamente deben operar fuera de su país. He ahí porque viene la excepción a la ley. O sea, usted puede cometer un delito, pero no en su país, sino afuera. En el país vecino, en el país de atrás, en allá donde sea, en Europa, en América, en Centroamérica, en Sudamérica, mientras no sea su país. Esa es la ideología, esa es la idea. Lo que pasa son como los ejércitos, como las Fuerzas Armadas. Cuando usted tiene una gran despliegue de Fuerzas Armadas y no tiene nada que hacer, eventualmente estas Fuerzas Armadas se van a entrometer en asuntos nacionales, en asuntos de Estado, que son más bien de política, de situaciones locales, porque como no tienen despliegue internacional, pues ¿qué hacen? Ahora, las Fuerzas Armadas por ejemplo, de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas Europeas, siempre tienen algún país donde ir a invadir. Si no, buscamos uno para invadirlo, siempre pues, se puede inventar una guerra, pero hay muchos países en Latinoamérica donde no pueden inventar una guerra, a no ser que se peleen dos como les hacía broma, por un partido de fútbol, o se peleen por un pedazo de terreno. Generalmente no hay guerra. Entonces, los sistemas de inteligencia son exactamente iguales. Como no tienen a nadie más que espiar, fuera de lo local, a lo mejor algún extranjero que está ahí investigando las cosas de ellos, lo siguen y demás. Pero la mayoría de los sistemas de inteligencia locales trabajan en sistemas de inteligencia locales al servicio del gobierno, y el gobierno los utiliza, supuestamente, que debieran ser para extranjeros, los utiliza localmente para espiar a sus enemigos políticos, para espiar a periodistas, para espiar a intelectuales, para entrevistar a músicos y cantantes y artistas y escritores y todo lo demás, ¿verdad? Porque no hay nada que funcione, entonces vamos a invertir eso. Y tienen toda la tecnología, porque muchos de estos lugares compran tecnología de alta gama, compran intercepciones de teléfono, satelital, tienen todo el sistema, pero lo utilizan para lo normal. Quiero que entiendan esto y qué tiene de referencia, porque de aquí, amigos, es lo que sucede, lo que ocurre cuando tenemos gente que no tiene nada que hacer con estas cosas. Porque, ¿qué pasa? Como el sistema de inteligencia no está interesado en la verdad, sino en recuperar información, ya después lo voy a hablar eso. O sea, la diferencia es, en el tema policial yo le decía que todo lo que hacemos, eventualmente usted lo tiene que poner en un reporte y presentarlo ante un juez, ante un fiscal. En el sistema de inteligencia eso no ocurre. O sea, todo lo que usted recolecta, sea como sea, lo pone en un reporte y lo leen un grupo muy selecto de gente dentro de su país, de la cúpula alta del gobierno, o incluso del presidente, si es muy interesante, o de los sistemas de seguridad. Como lo leen y como no lo van a utilizar nada más que para ver información y para a lo mejor una operación, no se tiene que, digamos, ligar o funcionar legalmente como lo tiene que hacer la policía. O sea, esos derechos que tantos hablamos, constitucionales, democráticos y demás, no aplican a los sistemas de inteligencia muchas veces. O sea, y le vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque la mayoría de los sistemas de inteligencia grandes en el mundo, los grandes operadores de inteligencia de Estados Unidos, de Rusia, de China, todo, no operan en su país, operan afuera. Entonces tienen sentido. Pero en muchos de nuestros países eso no funciona, entonces lo aplican. Entonces, ¿qué pasa? Trabajan fuera de la ley. Pero como están trabajando para el gobierno de turno, como están trabajando para el sistema local, y dentro del sistema local los gobiernos de turno controlan la justicia, esos individuos están protegidos. Entonces están sobre la ley. O sea, no operan. Oficialmente le van a decir que estoy equivocado, que no es cierto,
que está todo controlado oficialmente. Pero usted ve que no es cierto, porque fíjese que cada vez que hay un cambio de gobierno, el gobierno anterior nos enteramos que utilizó equipo de espionaje, que utilizó su sistema de inteligencia, que utilizó la gente para espiar al gobierno, por ejemplo, que está ahí, o a los partidos políticos, etc. Siempre esto lo encontramos. Esto sucede. Entonces, lo que quiero que entiendan es que muchos de estos sistemas que el gobierno tiene muchas veces se dedican a quebrantar la ley y a ignorarla, e incluso, le vuelvo a repetir, están protegidos ante el Estado. Y hacen cosas, hacen atrocidades a veces, en nombre del Estado, en la que nadie se entera. No son cosas obviamente desplegables que la ve todo el público, pero sí hay un montón de actuaciones. Y de aquí, y esto lo voy a dejar, ya aquí lo terminamos, de aquí es donde sale la idea después de alinearse con actividades delictivas. ¿Y qué tipo de actividades delictivas se puede alinear a una institución que tiene, digamos, protección y tiene carta libre hasta cierto modo? La que a usted le guste, porque estamos financiándonos para crear operaciones. Porque, como yo les decía, si el presupuesto no existe, estos grupos, estas instituciones van a crear su propio presupuesto. ¿Y cómo lo hacen? Obviamente no van a tener, no van a abrir una fábrica, no van a abrir un negocio. O sea, lo tienen la fábrica y tienen el negocio, pero no para trabajar, sino para hacer sus actos delictivos. Pero eso lo vamos a hablar en el próximo video. Los actos delictivos que hacen muchos de estos sistemas son sumamente interesantes, son sumamente apasionantes, sumamente peligrosos. Amigos, los invito a que me sigan. Si no lo han hecho, inscríbanse, porque ahora sí está poniendo la cosa, está cambiando un poco. Y le voy a pedir que nos hagan comentarios, porque con sus comentarios la verdad nos expandemos bastante. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto.